¿No crees? Muy buen día, les damos la bienvenida a su emisión del programa Lo Justo es Cambiar. Vamos a platicar de un tema muy interesante. Ya estuvimos abordando este tema la semana pasada con la licenciada Anel Pineda Marín, hablando un poquito sobre la capacitación de la Dirección de Medidas Cautelares. Sin embargo, me gustaría reforzar este tema y sobre todo hablar ya de la aplicación de estas medidas con el director de medidas, con el titular de la Dirección de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública, el maestro Yair Israel Madrigal Vallardo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Cambio. Gracias a ti. Y pues invitarlos a que nos sigan, a que nos acompañen, porque vamos a ver varios puntos que me gustaría abordar con usted. Primero, platicar en general a qué se dedica la unidad de medidas cautelares, saber qué áreas lo integran y cuál ha sido la percepción de las personas que ahora están sujetas a este tipo de procedimientos. Que nos comentara, maestro, ¿qué hace la Dirección de Medidas Cautelares? Sí, gracias. Pues sí, como sabes, la Dirección de Medidas Cautelares es una dirección de nueva creación en el Estado. Se creó a partir del 7 de marzo con la entrada en vigor del sistema de justicia penal en el Estado. Esta dirección básicamente es una dirección que se encarga de supervisar y vigilar el cumplimiento de medidas cautelares impuestas por el juez. Las medidas cautelares son medidas que dicta el juez para evitar básicamente tres cosas: evitar la obstaculización del procedimiento, evitar que se le haga un daño a la víctima ofendido, y también para asegurar la presencia del imputado durante el mismo. Recordémosle también a nuestro auditorio que en el sistema acusatorio adversarial, y quisiera hacer aquí un paréntesis, existen pues otros medios alternativos mediante los cuales se puede terminar un proceso. Sin embargo, una vez que ya pues no existe un acuerdo o que todavía no lo ha habido, porque todavía está a esta etapa del proceso en donde se imponen las medidas cautelares, puede haber un medio alternativo de solución. Entonces, en este momento, el imputado y la víctima ya llegaron a audiencia, el juez determina la medida cautelar, ¿o quién la determina? Sí, es correcto. Exactamente, la etapa, digamos, procesal es una vez que se realiza la formulación de imputación. Claro. En este momento, la persona, el imputado, decide si se quiere que se le resuelva su situación jurídica durante el término constitucional o en la duplicidad del mismo. Puede ser que en ese momento se dicten medidas cautelares, es decir, 72 o 144 horas. Desde un principio. Exactamente, una vez que se formó la imputación por parte del Ministerio Público, en ese lapso, pues, la persona tenemos que ver qué se va a hacer con esa persona. Claro. Entonces tenemos 15 medidas cautelares, 14 de las cuales esta dirección se encuentra a cargo de supervisar. La última ratio, que sería la número 15, que sería la prisión preventiva, pues bueno, ya es solamente si llegamos a ese extremo, ¿no? Es la más dura y solamente, o puede ser prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa, ¿no? En este caso de esa medida cautelar en específico. ¿Y cuáles son las áreas? ¿Esta dirección cómo se integra? Sabemos que pues depende de la Secretaría de Seguridad Pública, pero ¿cómo se integra este equipo que está aplicando estas medidas? Sí, es correcto. Aquí tenemos dos grandes rubros, un rubro que es evaluación, un área de evaluación y un área de seguimiento, de supervisión o seguimiento. Evaluación y exactamente, de supervisión. En este caso, el área de evaluación lo que hace es un trabajo previo. Hace un trabajo multidisciplinario donde intervienen criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos. ¿No son abogados? Eso sí me parece. Y abogados también. Abogados también, ok. Exactamente. El perfil como tal de las personas, de los evaluadores, es un perfil multidisciplinario. Normalmente una evaluación se compone de distintas áreas. ¿Más analítico, tal vez podemos decirlo? Sí, es correcto. Realizamos desde lo que es un familiograma, desde el entorno social. El trabajo social realiza el entorno social. Acudimos, realizamos la visita al domicilio, vemos quiénes son sus familiares, si tiene arraigo o no en el domicilio, si lo conocen o no los vecinos, qué tipo de incluso de reputación pudiera tener, para que nos dé un parámetro de quién es la persona. A sus vecinos, o sea, se dan como un perfil de la persona. Exactamente, pero también vemos cuáles son las redes familiares, si la persona realmente pues tiene soporte del mismo, y de otra manera también checamos si tiene antecedentes penales, si tiene propiedades, si tiene vehículos. ¿Para qué es toda esta evaluación? Bueno. Exactamente. Esta evaluación al final lo que deriva es en una opinión técnica que emite el personal, y la evaluación de riesgo, lo que va a hacer esta evaluación se la vamos a entregar a las partes, lo que sería al defensor
y al Ministerio Público, para que ellos puedan esgrimir los argumentos en audiencia. Puede ser a favor o en contra de la persona, ¿no? Lo importante es que se cuenten con los elementos, cuando lleguen con el juzgador tenga datos ciertos de si la medida cierta de la persona va a continuar ahí en el procedimiento, o se puede extraer de la acción de la justicia, o le va a causar un daño a la víctima, o etcétera, ¿no? Los tres riesgos. Aquí me surge una duda muy importante cuando usted nos comenta que le tienen que informar al Ministerio Público y a la defensa. En el nuevo sistema hemos dicho pues que se busca la igualdad entre las partes. ¿Ustedes no están de ningún lado? ¿O cómo es la unidad de medidas cautelares? Su trabajo es, como nos había comentado, que el imputado no se extraiga de la acción de la justicia, pero estos informes se los brindan a las dos partes o se los brindan al juez. ¿Cómo es el proceso? Sí, es correcto. Mira, uno de los principios que marca el Código Nacional de Procedimientos específico para esta dirección es el que nos debemos de regir con imparcialidad, con objetividad, ¿no? Con transparencia, ¿no? Específicamente en el estado, la dirección está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. En algunos otros estados se encuentra a cargo de la Procuraduría o del Tribunal. El hecho de que tiene que estar bajo no puede estar ahorita de manera independiente, claro, pero sí se puede regir bajo esos principios. Entonces, exactamente todo lo que nosotros hagamos del conocimiento, se le tiene que hacer el conocimiento a ambas partes. Al final, nosotros tenemos acceso a la carpeta también de investigación para obtener algunos datos, pero se les hace el conocimiento a ambas partes en el mismo momento, para que ellos, y lo mismo, en el mismo momento, porque también no podemos hacerle el conocimiento a una para que lo estudie con tiempo y en la otra se le estemos entregando una opinión técnica antes de entrar a la audiencia, ¿no? Por decir eso algo. Me parecía muy importante aclararlo, sobre todo porque ahorita nos estaba explicando esta parte de que se les notifica al Ministerio Público y a la defensa, que pues ustedes son una unidad que les corresponde hacer esta investigación como apoyo para ambas partes y para que el procedimiento avance de la manera correcta. Pero nos quedamos en la etapa, de la otra área. Nos explicó de la área en donde se hace el análisis y la otra área de vigilancia. ¿Cuál es su labor? Es correcto. Y para terminar ese tema también, el tema de la evaluación, previamente lo que se realiza antes de corroborar todos esos datos, pues se realiza una entrevista al imputado. Cuando se encuentra detenido, realizamos una entrevista. Obviamente solicitamos el acceso a la persona si la persona quiere que se le realice esa entrevista y nos quiere aportar datos, ¿no? Que básicamente es en beneficio, digamos, de la persona para asegurarnos toda esa información. Se le explica y nos firma una hoja de consentimiento. En dado caso que no la quiera firmar, bueno, se hace el conocimiento a las partes y obtenemos algunos datos que tenemos a través de extra bases de información. Posteriormente, en el tema de la supervisión, una vez que el juez dicta una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, nosotros cabe mencionar que el personal de esta dirección se planteó por parte tanto del secretario de Seguridad Pública como del subsecretario de Prevención y Reinserción, que es bajo el mando de quien nos encontramos. Se planteó específicamente que todo el personal estuviera en todas las audiencias. En ocasiones sabemos, nos notifican y sabemos que es una audiencia que probablemente, como el tema del secuestro, del delito de secuestro, que sea una prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, de pronto se pueden reclasificar los delitos y pueden dictar algún otro tipo de medidas que sean no necesariamente la prisión. ¿No? Exacto. Y lo que se trata es que sea de inmediato ese contacto con la persona. Si se dicta una medida cautelar, como sabes, en el estado, de inmediato la persona ya obtiene el beneficio, ¿no? la libertad. La libertad. Exactamente. Si no es la prisión preventiva, entonces ya no tienen que regresar como antes a los cerezos, a recoger sus cosas y demás. En ese momento se puede ir. En ese momento se va y ya sus cosas pueden pasar por ellas. Exactamente, es correcto. Lo que hace el personal es que están llevando la instrucción de aquí por parte del subsecretario, es que se lleven directamente el personal, todo lo que es teléfonos pertenece por cualquier, exactamente, que es pueda correcto. hacer la audiencia. Exactamente. Entonces, una vez que se dicta la medida, lo que nosotros hacemos es tener otra entrevista con la persona, un contacto, para corroborar ciertos datos y explicarle en qué va a consistir, cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar y demás, y dónde estamos ubicados, tener ese primer contacto con la persona para que sepa que tiene unas medidas que tiene que cumplir. Entonces, le hacemos de conocimiento toda esta parte y realizamos otra entrevista. Posteriormente, lo que hacemos es un plan detallado de seguimiento, de acuerdo a la medida o medidas, porque pueden ser combinadas, que nosotros
O sea, puede haber más de una medida cautelar para un solo imputado. Es correcto, puede haber un número indeterminado de medidas cautelares, excepto cuando es la prisión preventiva. La prisión preventiva solamente se puede combinar con el embargo de bienes y con el aseguramiento de las cuentas, nada más, bancarias, nada más, pero la prisión preventiva es la única que no se puede combinar. Las demás se pueden combinar, exactamente. Un ejemplo, podríamos tener una medida cautelar consistente en la presentación periódica ante la propia dirección cada 8 días, y también podría estar combinada con la prohibición de salir del país, ¿no? O concurrir a determinados lugares. Entonces, este tipo de medidas, pues bueno, tienden a asegurar los 3 factores que decíamos. Claro, ¿y cuál ha sido como la impresión que han tenido las personas que han estado, pues ahora ya en las audiencias del nuevo sistema de justicia penal, pero también que han tenido la experiencia de que la persona que le causó el daño, si hablamos de la víctima, ahora sale de la audiencia y va a su casa y continúa con su vida? Y también cuál ha sido la impresión del imputado, que de pronto el juez le dicta una medida cautelar, decir nada más lo que tienes que hacer es, pues, reportar no salir, venir a reportarte cada 8 días, o te van a imponer una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Y pues, ¿cuál es la impresión de este imputado? Que en el sistema inquisitivo mixto, para todos hubiera sido, pues te vas a la cárcel, ¿no? En lo que se te dicta una sentencia, pero ahora no está pasando eso. ¿Cuál es la impresión de las personas que se han visto involucradas en este proceso? Sí, mira, afortunadamente en el Estado, las personas, en un primer contacto, incluso en la propia Procuraduría, ya tienen ese acercamiento de lo que tiene que ver con reparación del daño, los mecanismos alternativos de solución de controversia. Entonces, ya tienen un acercamiento y lo han tomado bastante bien. Entonces, yo creo que aquí lo importante es darle realmente un traje a la medida a los imputados, para que también tanto las personas, la víctima u ofendido, se sientan cómodos con eso, ¿no? Y sepan que se están garantizando también sus derechos, y también el imputado tenga una conciencia de lo que está pasando, ¿no? Que de pronto no va a estar dentro de un centro de reinserción social, que a veces es un poquito más complicado, ¿no? Y costoso para el Estado, porque lo que sí se tiene como referencia es que a partir del 7 de marzo bajó considerablemente lo que tiene que ver la población penitenciaria, ¿no? Y tenemos un gran número de personas bajo medidas cautelares. En ese sentido, también hemos visto que el índice de incumplimiento es muy bajo. Eso es muy importante. ¿De qué porcentaje podríamos nosotros hablar de incumplimiento de estas medidas cautelares, o más bien de cumplimiento? Porque sería bueno resaltar esta parte de que qué tanto los imputados sí se están acotando a estas medidas que está utilizando la dirección. Sí, es correcto. Estamos alrededor de un 90-95% de cumplimiento, que es, creo que, un índice bastante alto. Las demás supervisos, algunos han tenido incumplimientos injustificados, y bueno, en este caso se notifica a las partes y ellos solicitan la modificación, revocación de la misma, ¿no? Sin duda este índice de cumplimiento pues nos da la certeza, yo creo, yo creo que la ciudadanía de pronto nos sentiríamos un poco inseguras si de pronto vemos que la persona que nos causó el daño pues está en su casa o está siguiendo con su vida trabajando, y con esa incertidumbre de si nos va a cumplir o no. Pero con este índice que usted nos comenta, sin duda yo creo que le da certeza a la ciudadanía para que sepa que el nuevo sistema no es que vaya a dejar libre a los inocentes, sino que están llevando el proceso penal, pero lo están haciendo de una manera en que no afecte, se puede decir, su desarrollo en la sociedad y el desarrollo de la misma sociedad, ¿no? ¿Algo más que desea agregar, maestro, respecto a esta parte en donde pues el índice de cumplimiento y sobre todo casos de éxitos que han estado cumpliendo estas medidas cautelares los imputados? Sí, bueno, por último, nada más para hacer mención, no nada más vemos lo que es las medidas cautelares, vemos la siguiente parte, que sería la suspensión condicional, y ahí habla específicamente de lo que tú mencionas, ¿no? Claro. Ya que se le ha vinculado a la persona a un proceso, esta persona tiene la oportunidad de acceder a formas anticipadas de resolución de controversias, de solución de controversias, y lo que tendría que ver con la suspensión condicional, y ahí también tiene que ver con un plan de reparación del daño para la víctima, ciertas condiciones, y entonces, bueno, creo que ahí queda también salvaguardados los derechos de los mismos, y quedan concientizados del actuar, y también quedan satisfechos
de cómo el Estado, digamos, garantiza ese acceso a la justicia. Pues ya no nos alcanza el tiempo para hablar de la suspensión condicional, sin embargo también es otro tema muy importante que en posteriores programas vamos a abordar. Cualquier duda que nuestro auditorio tenga respecto a las medidas cautelares y la aplicación de las mismas, les vamos a agradecer que nos los envíen a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Justicia Penal Michoacán y en Twitter como @JusticiaMich. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. Gracias. Le agradecemos a Alejandro Padilla en Controles. Mi nombre es Ángeles Vega. Los esperamos el próximo miércoles a partir de las 8 de la mañana, porque lo justo es cambiar. Lo justo es cambiar, ¿no crees?